Entonces estábamos analizando el semiciclo negativo, donde nuestro diodo quedó polarizado en inversa. Y sabemos que cuando se polariza en inversa, la corriente se hace cero. ¿Por qué? Porque se abre el circuito. Por lo tanto, voy a reemplazar lo que hemos generado. Recuerden, aquí tengo mi resistencia, mi voltaje de salida, ¿verdad? Por aquí tengo mi voltaje de entrada. Uy, Dios. Muy bien, entonces aquí el voltaje era en voltaje negativo, es decir, menos más el voltaje de entrada. Y aquí recordemos que la corriente se hizo cero, ¿sí? Por lo tanto, ¿a qué es igual el voltaje de salida? Pues como las corrientes en serie son iguales, la corriente que circula a través de esa resistencia también va a ser cero. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual a 0 voltios, ¿sí? Entonces, para el semiciclo negativo, el voltaje de salida es igual a 0 voltios. Voy a dibujar entonces lo que me acaba de salir para el semiciclo negativo, ¿sí? Para el semiciclo negativo voy a trazar aquí. Lo que me salió fue 0. Entonces lo voy a dibujar aquí medio grosito para que se atine a ver qué hace 0. Entonces, por lo tanto, la señal de salida de un rectificador de media onda es de esta forma, ¿sí? ¿Sí? Donde ustedes podrán darse cuenta que se rectifica el semiciclo negativo. Rectificar quiere decir que lo he eliminado, ¿sí? Y queda solo la parte de arriba, ¿sí? Esta es la señal equivalente de un rectificador de media onda, o la señal de salida, ¿no? Y muy bien, con esto analizamos ya lo que es un rectificador de media onda. Algo que nos está faltando determinar y que es importante que ustedes siempre lo encuentren cuando finalicen su análisis, pues es saber cuánto voltaje de corriente en directa logré obtener con este circuito. Para ello, ustedes recordarán que la fórmula era igual al valor de la amplitud entre pi, ¿verdad? Pero 1 entre pi es igual a 0,318 por el valor de la amplitud, ¿sí? Entonces, para el ejemplo que acabamos de hacer, digamos que yo tengo una amplitud de 10, ¿sí? Y por acá de menos 10 voltios, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a establecer, como aquí me quedó igualito, acá también tengo 10 voltios. Voy a encontrar la componente indirecta, va a ser 0,318 por los 10 voltios, 18 voltios de corriente directa. Es decir, yo más o menos de estos 10 voltios por aquí puedo dibujar el voltaje de corriente directa que es de 3,18 voltios. ¿Sí? ¿Está entendido hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? No. Muy bien, continúa. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio de un rectificador de media onda, pero esta vez vamos a plantearlo de esta forma. Vamos a plantear el diodo invertido y adicionalmente le vamos a decir que es un diodo de silicio. Por aquí, recuerden, yo necesito siempre mi resistencia para apoyarme donde calcular el voltaje de salida. Y asimismo este va a estar excitado por un voltaje de corriente alterna, que va a estar representado de la siguiente forma. Entonces ustedes recuerden, siempre que ustedes vayan a resolver estos ejercicios, hay que encontrar el voltaje de salida y también hay que graficarlo. Y asimismo también la componente en directa, ¿sí? Cuando haga todo eso, recién finalizó de hacer el ejercicio. Entonces, por el lado de acá yo tengo esta señal, que es mi señal de entrada, ¿sí?
y que está variando en el tiempo. Yo le voy a dar aquí una amplitud de 8 voltios. ¿Sí? Le voy a dar una amplitud de 8 voltios. Uy. Ay. Bueno, ahí dejémosle ya. Muy bien, entonces lo mismo voy a tener que analizar de 0 a T medios y de T medios a T. ¿Sí? Entonces, en primera instancia voy a analizar ese semiciclo positivo, es decir, de 0 a T medios. ¿Sí? Para ello voy a redibujar el circuito tal cual como está ahí arriba, un diodo de silicio, la resistencia referencial, y le voy a establecer el voltaje de salida con esta polarización, más, menos, porque voy a analizar el semiciclo positivo, ¿sí? Entonces recuerden, este voltaje va a generar un flujo de corriente que va a ir polarizando. ¿Cómo ha quedado polarizado ese diodo 1? Inversa. En inversa, correcto. Y el circuito equivalente es abierto, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a la corriente? Se hace 0. Correcto, se hace 0. Entonces aquí voy a redibujar el circuito, ¿no? Voy a bajar aquí un poquito para poder seguir trabajando. Entonces aquí tengo un circuito abierto y por el lado de acá tengo una resistencia para poder establecer el voltaje de salida. Entonces la corriente se hizo 0, ¿sí? Se hizo 0, recordemos la entrada y que generaba una corriente, ¿sí? Entonces, por simple inspección, el voltaje se hace 0. ¿Se hace el voltaje? 0, ¿verdad? Porque las corrientes en serie son iguales. Entonces, toda la corriente a través del circuito, incluso la que circula por la resistencia, se hizo 0. Aplicando ley de Ohm, me doy cuenta que resistencia por corriente, que es 0, igual a 0. 0 voltios. Entonces, semiciclo positivo, el voltaje de salida es igual a 0 voltios. Voy a dibujar esta forma de onda. Muy bien. ¿Cuándo es inversa? ¿O después así? No le entendí muy bien. ¿Qué me dijo Benjamín, algo usted? Digo, yo estaba viendo el ejercicio cuando está. O escríbame en el chat, ya, porque les preguntaba si me escuchaban bien. A usted se le escucha bien, Inge. Sí se lo escucha, ingeniera, pero no sé. Yo le estaba preguntando de la polarización inversa, como que sale 0 cada vez que el semiciclo positivo, digamos, en este lado. Ya, correcto. Sea en el semiciclo que esté, cuando el diodo se polariza en inversa, la corriente se hace 0. Por lo tanto, el voltaje siempre va a ser 0. ¿Sí? Ese es un buen análisis, una conclusión que la puede tener usted a la mano para el momento de hacer el examen, ¿no? Por ejemplo, ya no se pone a analizar todo de nuevo, sino que usted ya sabe, no, ya se hizo 0, así el voltaje aquí es 0. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a analizar ahora el semiciclo negativo, que es de T medios a T, ¿sí? Para ello voy a hacer lo mismo, voy a redibujar el circuito, que es un diodo de silicio, y asimismo voy a establecer una resistencia referencial para poder encontrar el voltaje de salida. Y esta vez le voy a invertir la polaridad al voltaje, es decir, por acá tendré el ciclo más, y por acá, perdón, el terminal positivo, y por acá el terminal negativo, ¿sí? Esta corriente que va polarizando de esta forma a cada uno de los elementos. ¿Cómo quedó polarizado? Inversa, directa, ¿verdad? Quedó polarizado en directo, correcto. Y el circuito equivalente es, la corriente Fluye. circula, ¿verdad? Circula a través del círculo, sí, fluye. Con lo que he encontrado aquí, y me queda 0,7 voltios, ¿sí? Medir el voltaje de salida, y por el lado de acá tengo. Entonces, para poder encontrar ese voltaje de salida, lo que me vendría mejor a mí, en este caso, es aplicar mallas, ¿sí? Entonces, aplicando mallas, voy a resolver, ¿no? Entonces, aquí me queda menos el voltaje de entrada, más, aquí recuerden que yo tiene que ir por el sentido de la corriente, más el voltaje de la resistencia. Otra vez. Se cambió la pantalla. Y se volvió a cerrar la aplicación. Se reinicia, eso ya creí que ya lo había solucionado, otra vez me pasó.
Voy a cerrar aquí otra aplicación que tengo abierta. Ya se ve, Inge, ya se ve. Sí, pero es como que se me está reiniciando cada rato. Ya, ahí veamos. Continuemos. Entonces ahí tengo menos el voltaje de entrada, más el voltaje en la resistencia y más el voltaje en el diodo 1, que son 0,7 voltios. Y todo esto igual a 0. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia va a ser igual al voltaje de entrada menos 0,7 voltios. El voltaje de entrada habíamos dicho que era de 8 voltios, Sí. ¿verdad? 8 voltios menos 0,7 voltios nos da 10 voltios. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, he encontrado el voltaje en la resistencia. Solo que si ustedes notan, el voltaje de salida es igual a menos el voltaje en la resistencia, si se dan cuenta. ¿Sí? Que está invertido el sentido. ¿Sí? Por eso digo que siempre necesitamos esa resistencia para poder establecer el voltaje referencial. El voltaje referencial nos dice que es igual a menos el voltaje en la resistencia. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual a menos 7,3 voltios. ¿Sí? A menos 7,3 voltios. Por lo tanto, voy a tener una salida de esta forma. ¿Sí? Por lo tanto, la salida de este rectificador va a ser así, ¿verdad? Va a ir cambiando. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos notar o qué podemos deducir? Que con un rectificador bien puedo rectificar la parte positiva o bien puedo rectificar la parte negativa. ¿Sí? De hacerla 0 a una o a la otra. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Inge, los 8 voltios de entrada, eso usted le dio al... Ah, sí, fue como un ejemplo. Ah, ya, Aquí habíamos dicho que eran 8 voltios, ¿se acuerdan? ya. Muy bien. ¿Qué me está faltando encontrar para poder terminar y ya dar por terminado este ejercicio? Siempre calcular la componente en directo. Es decir, va a ser igual a 0,318 por el valor de la amplitud. Y si se dan cuenta, el valor de la amplitud es de 7,3 voltios. Entonces aquí yo tengo que calcular por 7,3 voltios, lo que me da igual a 2,32 voltios. ¿Sí? Esa es mi componente en directa, ¿sí? En corriente directa. Entonces podemos nosotros establecer aquí una fórmula general y decir que el voltaje de la componente en directa, de la corriente en directa, perdón, va a ser igual a ¿qué? Al valor de la amplitud de la señal menos, ya sea si son diodos de silicio, menos 0,7 y si es un diodo de germanio sería menos 0,3, ¿sí? Entonces, eso como tal vez si usted está confundido o algo, dice, ¿y ahora cómo era de calcular? Y si acá me salió el voltaje de salida, bueno, esa es la forma adecuada de calcular el voltaje de corriente directa. Entonces sería la amplitud menos el voltaje de polarización del diodo. Si es de silicio 0,7 y si es de germanio 0,3. Y ahora sí ya puedo decir, di por terminado la resolución del ejercicio. Cuando ya grafiqué, cuando ya calculé y cuando ya encontré el voltaje de corriente directa. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Dije, siempre se le multiplica 0,318 por el voltaje. Correcto. Siempre hay que hacerlo. Recuerden, esto era ya lo que habíamos visto un poquito en señales, ¿no? Y habíamos visto un poquito que estas ya son señales de una definición matemática, ya son fórmulas resueltas, ¿no? Siempre tenemos que utilizar la misma, ¿no? Porque ya está resuelta. Ya. Muy bien, ¿alguna otra duda, chicos? Bueno. Está claro. Muy bien.
Normalmente el problema que suelen tener en este tipo de ejercicios o en este tipo de problemas cuando hacen los exámenes es que se dispersan mucho. ¿Se dispersan en qué sentido? Dicen, ay no, el voltaje de salida era este, en el semiciclo positivo, en el semiciclo negativo, medio hacen un garabato de forma de onda y ya. Entonces, ese es el problema, que no sé por qué son tan dispersos en este tipo de ejercicio. Entonces, tener mucho cuidado de que ustedes, yo necesito verlo, yo sé que ustedes lo pueden analizar más rápido, pero en los exámenes necesito ver un poquito ese desglose, ¿no? De que analizaron el semiciclo positivo, de que analizaron el semiciclo negativo, o si tal vez el ejercicio va por otro lado, pues igualmente de dónde partió un poco su análisis, ¿no? Entonces, el problema que siempre hay es que no completan el ejercicio, no lo completan. Calculan el voltaje, pero no lo dibujan. O calculan el voltaje, pero no encuentran el voltaje de corriente directa. O si son cosas que igual se les piden, pero no las hacen. Yo sé que hay que cumplir con lo que dice en el ítem, ¿no? Y muchas veces por los nervios no lo hacen, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esto, practiquen los ejercicios que están en Boylestat, que ya les voy a publicar ahorita, lo que finalicemos la clase. Y ustedes, estoy seguro que les va a ir muy bien en su examen, ¿no? Vamos a ver ahora el rectificador de onda completa, ¿sí? El rectificador de onda completa ya habíamos dicho que habían dos, con 2 diodos y con 4 diodos. Vamos a analizar ahorita el rectificador con 2 diodos. Con 4 diodos, perdón. Sí. Entonces por aquí tengo un diodo 1, un diodo 2, por acá un diodo 3 y por acá un diodo 4. ¿Ya? Recuerden que este tipo de circuitos siempre necesitan una resistencia para poder ver el voltaje que se ha generado. Y el voltaje siempre va a tener el mismo sentido, ¿sí? Este sentido no va a cambiar. Este es el sentido que yo le pido encontrar. Tal vez cambie internamente por cómo lo polarice la corriente, pero yo lo que necesito es en este sentido, ¿sí? Y aquí voy a mandar o hacer un punto referencial a tierra, ¿sí? Voy a hacer el ejemplo como si estos 4 diodos fueran de silicio. Voy a decir que todos son de silicio. Y por aquí lo voy a alimentar a sí mismo con un voltaje de corriente alterna, que lo voy a representar con VI y que varía en el tiempo, ¿sí? Entonces, lo mismo. Necesito determinar el voltaje de salida, tanto el valor como la gráfica, ¿sí? Y asimismo en el directa, generado por este circuito. Entonces voy a dibujar aquí otra vez, allá. A ver, no me deja manipular con el lápiz. Ya, muy bien. Entonces tengo aquí, mi señal de entrada va a ser igualmente una señal sinusoidal. Y que, por ejemplo, le voy a dar una amplitud de 20 voltios. Voy a decir aquí que tiene una amplitud de 20 voltios. Y por aquí tengo el voltaje de entrada y que varía en el tiempo, ¿sí? Entonces, lo mismo, debo analizar el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Para ello voy a redibujar acá abajo, ¿sí? Voy a hacerme espacio por acá. Y bueno, aquí. Vamos a analizar el semiciclo positivo, es decir, de 0 a T medios, ¿sí? Voy a dibujar aquí nuevamente. Tengo un diodo, ¿sí? Por aquí. Y por acá tengo el otro diodo, ¿sí? Muy bien. Y por aquí tengo el otro diodo así. Y por acá el otro diodo así. Esto ya suele venir en un circuito integrado soldado, ¿no? Pero si no, usted lo tiene que conectar así. Y aquí voy a colocar una resistencia solo para poder saber el voltaje referencial, ¿sí? De salida. Entonces aquí tengo diodo 1, diodo 2, diodo 3
y diodo 4, ¿sí? Entonces en el semi, la polaridad, terminal positivo acá y terminal negativo acá del voltaje de entrada. Por lo tanto, el flujo de corriente viene en ese sentido y se va a encontrar con este nodo y se va a tener que dividir. Se va a tener que dividir y va a ir polarizando cada uno de los elementos. Entonces hay que polarizar más, menos voltaje en el diodo. Por acá le dice, a ver, te voy a polarizar más, menos. Bueno, ya terminemos esta de aquí, ya me toca cambiar de aplicación para la siguiente clase. Muy bien. Entonces aquí llega, como se estaba dividiendo la corriente, viene más, menos voltaje en el diodo 2, ¿verdad? Esta corriente por acá ya se pasa a la tierra y viene la corriente por aquí, va polarizando más, menos voltaje en la resistencia, ¿sí? Entonces por acá la corriente sigue circulando y me queda más, menos voltaje en el diodo 4, ¿sí? Igualmente esta corriente viene, circula, ¿verdad? Y va a ir polarizando más, menos voltaje en el diodo 3, ¿sí? Y viene y se vuelven a encontrar todas las corrientes por aquí, ¿verdad? Y vuelve a circular hacia acá, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el diodo 1, ¿cómo ha quedado polarizado? ¿En directa o en inversa? Inversa. Correcto. Y el circuito equivalente es un circuito abierto, ¿verdad? ¿Qué le pasa al circuito abierto? La corriente se hace cero. Sí. Correcto, se hace cero. Me voy por el diodo 2. ¿Cómo quedó polarizado ese diodo 2? ¿En inversa o en directa? En directa está. En directa. Como eran todos diodos de silicio, el circuito equivalente es una caída de tensión ¿de cuánto? 0,7 voltios. Correcto. Y efectivamente Corriente. hay flujo de corriente, ¿sí? El diodo 3, ¿qué le pasó al diodo 3? ¿Quedó polarizado en inversa o en directa? En directa también. En directa. Por lo tanto, el circuito equivalente es el mismo, 0,7 voltios y hay flujo de corriente. ¿Y el diodo 4 cómo quedó polarizado? ¿En inversa o en directa? En inversa. En inversa, ¿verdad? Y tiene el mismo circuito equivalente. Quiere decir, voy a borrar aquí, no sé si hay algún problema para volver a escribir aquí o desean que le redibuje abajo. ¿No hay problema? Bueno. No hay problema. Listo. Entonces Sí, voy a entiende. redibujar. ¿Mandé? No, que sí se entiende. Que Ah, ya, muy bien. ahora. Ya cuando hagan el deber ahí ya no van a entender, pero así mismo van a tener tiempo para repasar, ¿no? Toca adivinar ahí. No, el sentido de la corriente solo tiene que seguir, ¿no? Siempre se va a volver a unir abajo. Se va a volver a unir abajo. Por ejemplo, si viene la corriente por aquí, no se va a ir para allá de nuevo, ¿no? Ella se va a ir para acá abajo. Porque ya se tiene que reunir cuando llega acá al final, ¿no? Allá. Siempre busca una salida, digamos. Sí, por eso, por ejemplo, en nuestras casas el flujo se genera desde la tensión, desde la fase, y el neutro le permite el retorno. Por eso siempre nosotros cuando tenemos un circuito necesitamos un punto de retorno o cerrar el circuito. Si no, no funciona, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo. Igualmente la corriente tiene que cerrarse y tiene que encontrarse en un punto, ¿no? Muy bien. Entonces, habíamos dicho, diodo 1 abierto. Como está abierto la corriente se hace cero, aquí ya no circula nada. Diodo 4 abierto, por lo tanto aquí tampoco circula nada. Por acá tengo diodo 2 cerrado con una caída de 0,7 voltios y diodo 3 igualmente con una caída de tensión de 0,7 voltios, ¿sí? Y aquí tenía el diodo 4.
Entonces ya redibujé el circuito y si se dan cuenta, por aquí ya como ya se hizo 0, se abrió aquí, se abrió acá, ya se hace 0, no lo voy a tomar en cuenta, ¿sí? Por lo tanto, la corriente va a viajar en este sentido, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, ahora es un circuito serie que viaja de esta forma, ¿verdad? La corriente. Por lo tanto, puedo aplicar fácilmente mallas. Por lo tanto, me quedaría menos el voltaje de entrada, más 0,7 voltios, más el voltaje de salida y más 0,7 voltios, todo esto igualado en 0, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje de salida, recordemos que el voltaje de entrada eran 20 voltios, ¿sí? Va a ser igual a que a esos 20 voltios menos 0,7 voltios y menos 0,7 voltios, el voltaje de salida va a ser igual a 18.6, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, mis cálculos, bueno, ya no confías en nadie. No, mentira, muy bien. 18.6 voltios. Entonces, para el semiciclo positivo, el voltaje fue de 18.6 voltios. Entonces, voy a ir acá y voy a dibujar lo que he obtenido. ¿Sí? Entonces, aquí, muy bien. Semiciclo positivo me salió 18,6. Entonces, aquí tengo la misma señal, pero con una amplitud de 18,6 voltios en mi voltaje de salida, que varía en el tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a analizar el semiciclo negativo. ¿Sí? Entonces, ya analizamos esto, ahora voy por el semiciclo negativo. ¿Sí les puede subir un ratito? Ahí no, un ratito. Ya, ya. Gracias. Muy bien. Voy a bajar por aquí. Vamos. Muy bien. Ahora vamos a analizar el semiciclo negativo, es decir, de T medios a T. Para ello voy a dibujar nuevamente el circuito, ¿verdad? El diodo 1, por acá tengo el diodo 4. Muy bien. Entonces por acá el diodo 2. Y aquí hay una resistencia. No se olviden, la vamos a necesitar siempre para poder obtener ese voltaje de salida referencial. Porque a la práctica los rectificadores normalmente están acompañados ya directamente de un filtro. Entonces, ya no lo van a poder apreciar como tal, sino ya van a ver la salida del filtro que es como un rizado. Entonces ya no tiene mucho sentido. Aquí le voy a tener que invertir la polaridad al voltaje de entrada. Aquí tengo el diodo 1, 4. ¿Sí? Entonces aquí tengo el voltaje de entrada, va a generar ahora un flujo de corriente en este sentido. Por lo tanto, va a ir por aquí, se va a dividir, ¿verdad? En ese nodo y va a ir más, menos voltaje en el diodo 3. Se viene y se divide hacia acá y dice más, menos voltaje en el diodo 4, ¿verdad? Viene, se encuentra un nuevo nodo y viene más, menos voltaje en esta resistencia. Viene, se encuentra por aquí 2, ¿sí? Y asimismo viene y se encuentra por acá, ¿verdad? Y dice más, menos voltaje en el diodo 1, ¿sí? Y finalmente, recuerden, aquí ya tienen que converger, todas las corrientes tienen que converger a este punto, que es el punto de retorno, y por aquí tiene la corriente. Entonces, tal vez usted tiene dudas de cómo va el sentido de la corriente, ¿no? Por ejemplo, de este último diodo 1, ¿dónde va cuál es la que realmente la está polarizando? ¿La corriente vendrá por acá o la corriente vendrá por acá? ¿Sí? Siempre vendrá en el sentido buscando converger, ¿verdad? Hacia el punto de retorno, es decir, hacia el punto negativo. Ese siempre va a ser el flujo de corriente. Recuerda que a la corriente le gusta ir por donde se le ofrece menos resistencia. Por lo tanto, diodo 1 y diodo 4, ¿cómo han quedado polarizados?
El 1. En directa. Correcto. ¿Y cómo eran diodos de silicio? eh, Su circuito equivalente es es, a- es 0.7. 0,7 voltios. 0,7 voltios y hay flujo de corriente. Y ahí tengo el diodo 2 y de ahí tengo el diodo 3 que han quedado polarizados en Inversa. inverso. Y ahí Correcto. Y aquí se abre el circuito la corriente es 0. y la corriente se hace 0. Correcto. Muy bien, entonces voy a reemplazar aquí, ¿sí? Entonces voy a reemplazar esto. Esto es algo en lo que siempre se confunde, ¿no? En establecer el flujo de corriente. Si ven, por ejemplo, aquí la corriente va así porque quiere irse ¿a dónde? A la Tierra. La corriente va así porque quiere irse ¿a dónde? Al negativo. ¿Sí? Entonces, esa es una forma que ustedes se pueden ayudar para establecer flujos de corriente. Muy bien. Voy a borrar todo para volver a redibujar, porque si no, no se entiende, ¿no? Aquí borro esto, borro esto. Muy bien. Muy bien. Entonces, diodo 1 y diodo 4 polarizados en directa, es decir, 0,7 voltios. Y por acá también 0,7 voltios. Y diodo 2, 0, y esos tramos prácticamente desaparecen. Por lo tanto, la corriente va a venir así, ¿verdad? Va a venir así, así, va a encontrar el camino para regresar donde ella quiere, ¿no? Que es al terminal negativo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí vamos a analizar por mallas y me quedaría menos el voltaje de entrada, más los 0,7 voltios, más 7 voltios, todo esto igualado en 0. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual a ese voltaje de entrada, que recordemos que es igual a 20 voltios, menos 0,7 voltios y menos 0,7 voltios. Por lo tanto, el voltaje de salida es igual a 18,6 voltios. Entonces, si nos damos cuenta, quedó el mismo resultado del semiciclo positivo. Por lo tanto, el circuito a dibujar es el siguiente. Entonces, aquí me queda 18,6 voltios, ¿sí? Por lo tanto, el circuito equivalente de un rectificador de onda completa es de esta forma, ¿sí? Si ven que se rectifica la señal negativa, pero no se pierde ese valor. Entonces aquí nosotros vamos a decir que esta es la señal de